Hola, buenos días. Como acordé con ustedes, aquí les voy a presentar un video donde se pone un ejemplo de equilibrio rotacional, ¿vale? Repasando el concepto de torcas y demás. Escogí un ejemplo muy sencillo de un balancín, un sub y baja, donde está una niña y un joven y que tienen distintas masas y están a distintas distancias del centro del balancín. Entonces la pregunta es, ¿dónde tiene que estar localizado el señor a la izquierda para mantener el sistema en equilibrio? Así es que vamos a trabajar este ejercicio. Bueno, pues ahí escribí para ustedes los datos que vamos a considerar. La, la masa del joven a la izquierda, el papá de la niña si quieres, que sea unos 65 kilogramos, M1 vamos a ponerle. La masa de la niña a la derecha le puse 38 kilogramos, ¿no? Está chiquita, M2. Y la tabla también tiene un peso, por cierto. La tabla siendo homogénea, pues su peso actúa en su punto medio. Vamos a ponerle 10 kilogramos M3. Y la longitud de la tabla, pues estimándola ahí más o menos, le puse 2.80 metros. Así es que tenemos los datos. Entonces, enfatizando el problema, la pregunta en concreto es, ¿a qué distancia D de dedo? Ahí está mostrada en la figura. Desde el centro de la tabla, debe sentarse el joven a la izquierda para mantener al sistema en equilibrio. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta. Y ya que estamos en esas, pues, ¿cuál es la fuerza normal N? Esta N, que ejerce el fulcro, así se llama el punto medio, donde el eje respecto del cual gira el sistema, el fulcro, qué fuerza ejerce vertical hacia arriba sobre la tabla, pues para mantener el sistema en equilibrio. Es lo que vamos a resolver. Entonces, bueno, para resolver el problema, vamos a utilizar pues las ecuaciones de equilibrio estático. En particular, la ecuación de equilibrio rotacional. La sumatoria de las torcas, esa habilidad de la fuerza de producir un giro respecto de cualquier eje que se considere, debe ser cero, ¿vale? Es la famosa ecuación de equilibrio rotacional. Entonces, por simplicidad, en este ejercicio vamos a tomar como eje de giro el punto C. Aquí lo que hice en el sistema es poner la convención de signos, ¿vale? Tanto para la traslación como para la rotación. X positivo a la derecha, Y positivo para arriba, es la convención de las fuerzas, y la convención de giros, por lo general se pone positivo contra el reloj, ¿vale? Por un lado. Por otro lado, por simplicidad vamos a nombrar los puntos A, donde está el señor sentado, B, donde está la niña, y C, que es el punto medio. Entonces, para el equilibrio de torcas, vamos a tomar como punto, como eje posible de giro, el centro de la plataforma. Bueno, aquí les estoy mostrando de nuevo el diagrama, el sistema, esta vez enfatizando el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que la solución del problema empieza con el diagrama de cuerpo libre del sistema. Como queremos estudiar los posibles giros de la tabla, el sistema de estudio pues es la tabla, el sube y baja. Las fuerzas que siente la tabla pues son los pesos, ¿no? Las fuerzas que ejercen las personas hacia abajo, W1, W2, ¿no? El peso del señor, W1, el peso de la niña. El peso de la tabla también está actuando, aquí lo pongo en moradito, W3 vamos a ponerle, y la normal, la fuerza vertical que ejerce pues el fulcro, el soporte que detiene a la tabla y a todo mundo, sería la fuerza normal. Ahí están marcadas. Entonces, tomando la sumatoria de torque respecto al punto C, o sea, el punto del medio, entonces, ¿cuántas fuerzas hay? Pues los pesos y la normal. Así que aquí tendríamos, a ver, me había faltado una fuerza. Entonces tendríamos la sumatoria de las torcas, pues es la torca del peso, W1 del señor a la izquierda, el giro que le produce, pues la torca de la normal, la fuerza vertical hacia arriba, la torca del segundo peso y la torca del peso de la tabla, y todo eso sumado tiene que dar cero. Ahora, como la normal y el peso de la tabla W3 pasan por el eje de giro, así que estas se van a hacer.
no tienen brazo de palanca, estas se van a hacer, ¿vale? No producen torca. Y solo quedarían las torcas del peso de los señores y de la señorita. Entonces, la torca, recuerden, aquí lo pongo para ustedes, en general, la torca es fuerza por distancia perpendicular. La distancia perpendicular desde el eje de giro al punto donde actúa la fuerza, ¿vale? A la línea de acción de la fuerza. Así que por eso escogí este ejemplo, porque creo que es muy clarito entender el concepto de torca, estando la tabla ahí como está, ¿no? El centro de giro está aquí, si le pica a un señor aquí abajo, ¿no? Una fuerza hacia abajo, pues claro que esto va a tener que girar así. Y necesitamos conocer esta distancia, que se llama distancia perpendicular, ¿vale? El brazo de palanca de la fuerza, este que sea el F, W. Entonces, por eso, y le ejerce un giro positivo, porque mi convención de signos es así, como lo pusimos antes. Entonces, por eso queda la torca de la fuerza del señor, aquí está abajo, W1 por su D1 le puse, la distancia. Luego la torca de la niña, pues ahora ejerce ella una fuerza pues para el otro lado, el giro que ella tiende a producir sería en este sentido, con el reloj, y eso por convención de signos, aquí está la convención de signos, es negativo, ¿vale? Entonces, pues ya, sería menos, vamos a marcarlo con verdecito, menos el peso de la niña por su distancia 2, la distancia 2 sería esta que estoy marcando, la distancia desde la línea de acción de el peso de la niña al eje de giro, ¿no? Ah, y pues ya, se conoce todo. El peso del señor, pues M1G, ahora sí ya le puse, bueno, D1, es la distancia que estamos buscando, tiene que ser igual, ya despejando, al peso de la niña, M2G, por su distancia 2, y de la figura se ve ahí la masa del señor, pues 65, de la distancia que estamos buscando, te la marco con un colorcito amarillo, lo demás, pues se conoce, la masa de la niña 38, y fíjate que de la figura, donde está la niña, pues es a la longitud de la plataforma entre 2, es dato, que era 2.80, entre 2, pues 1.4, y de ahí despacito despejando, queda que la distancia a la cual tiene que estar el señor del centro del balancín es 0.81. Entonces, eh, pues dado que tiene un mayor peso, puede tener un brazo de palanca menor y de tal modo que compensa de todos modos a la torca que ejerce la niña, que tiene menor peso, pero tiene un brazo de palanca mayor. Y este creo que es un ejemplo pues bastante ilustrativo del concepto de equilibrio rotacional y el uso de torcas. Bueno, para la siguiente parte, por no dejarlo, nos piden también la fuerza normal que ejerce el fulcro, el soporte, sobre la tabla. Aquí estaba mostrado esta fuerza vertical, esta. ¿Vale? Entonces, pues eso se hace con sumatoria de fuerzas. El sistema también está en equilibrio traslacional. Aquí lo vamos a poner, este se llama equilibrio traslacional. ¿Vale? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Las fuerzas en X pues no aplican porque pues no hay nada en X, todo es vertical, así que solo nos quedamos con fuerzas en Y. Del diagrama, como pueden ver ahí, pues es la normal hacia arriba, los pesos hacia abajo de todo mundo, y eso tiene que dar 0. De donde sale que la normal, pues es igual a la suma de los pesos. Eso lo pudimos haber escrito pues directamente, por sentido común. Así que salió muy fácil la normal. La suma de los pesos, M1G, M2G, M3G, se puede factorizar el 9.8, sustituyendo los valores, 65 kilos para el señor, 38 la niña, 10 la tabla, pues ya hice la talacha y queda 1108 newtons, que es la fuerza vertical que ejerce el soporte sobre la tabla. Vamos ahora a hacer otro ejemplo, un poquito más elaborado si quieres, y parecido al del reto que estamos trabajando en la clase. Entonces, aquí está. Un pintor de 70 kilogramos está parado sobre una tabla horizontal que descansa sobre un andamio, dos soportes verticales que detienen a la tabla. La masa de la tabla también se conoce, es 15 kilogramos.
y te dicen que el pintor está a 1.35 metros del extremo de la tabla, el extremo izquierdo. Entonces ahí la figurita pues es solamente representativa. Esta distancia, ojo aquí, suma ahí si quieres, esta distancia se conoce, ¿vale? No esta escala, pero te dicen que ahí hay una X, que es 1.35 metros del extremo izquierdo de la tabla. La pregunta es, estando ahí parado, ¿cómo son las fuerzas normales que ejercen los dos soportes sobre la tabla horizontal? Y pues no van a ser iguales. Si el pintor estuviera parado aquí a la mitad, pues se ve por simetría, pues las fuerzas normales verticales sobre la tabla serían iguales, pero como el pintor está parado más cerca de la izquierda, pues esas fuerzas no van a ser iguales. Entonces el procedimiento es similar al de hace rato. Bueno, pues ya le avancé un poquito por acá. Igual que hace rato, nos piden dos incógnitas, la N1 y la N2 esta vez. Es un poquito más complicado. Así que vamos a tener que usar dos ecuaciones. Pero, carita contenta, sí tenemos las dos ecuaciones. Una va a ser la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y otra va a ser la sumatoria de las torcas respecto de algún punto que yo considere como eje de giro. La sumatoria de torcas tiene que ser 0. Eso por un lado. Por otro lado, pues hay que hacer el diagrama de cuerpo libre de la tabla, extendido. Aquí, cuidado. El diagrama de la tabla, como pueden ver, pues son las fuerzas que siente la tabla. El pintor está ejerciendo una fuerza hacia abajo. El poste de la izquierda ejerce una fuerza para arriba, N1. El peso de la tabla, pues actúa en su punto medio, W2 para abajo. Y el otro soporte también ejerce una fuerza N2. Y las cotas van a ser importantes. Las cotas son las distancias de los puntos a donde actúan las fuerzas. Entonces, por ejemplo, esta distancia chiquita ya me la estaban dando, 1.3. Así que la distancia que está en medio, aquí abajo se encimó un poquito, pero si ven la figura inicial, este es 1.5, ¿vale? Aquí hay 1.5 y aquí hay 2.5, igual acá, hay simetría 1.5. Entonces, la distancia desde el pintor al punto A, pues hay que restar 1.5 menos 1.35. Si quieren la pongo aquí, esta chiquita, aunque no esta escala, es 0.15 metros. Y ahí se la resta. 1.5 menos 1.35. Y la demás ya, esta de acá, pues es la mitad de 2.5, quedaría 1.25. ¿Vale? Entonces, es importante tener esas distancias porque las vamos a utilizar. Los ejes, pues como siempre, positivo a la derecha, positivo para arriba, positivo contra el reloj. Hay que ponerlo, ¿vale? Entonces, ahí estamos. Y pues ya, vamos a trabajarlo. Comenzamos con el equilibrio de fuerzas en Y. Aquí está la ecuación. Pues la normal para arriba, la normal de la izquierda, la normal de la derecha, los dos pesos para abajo dan 0, de donde sale que las normales pues cargan a los objetos, pues tenía que ser. Y viene la buena. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de nuevo aquí, para que quede más clarito junto con esta ecuación. Esta es la parte que hay que ejercitar. Un diagrama de cuerpo libre extendido, donde se muestran las fuerzas. Están las dos normales, andan por acá, N1, N2. Está N1, N2. Está el peso de la tabla, chiquito si quieres, W2. Y el peso del pintor, pues andaba como por acá, W1. Entonces, para la sumatoria de torcas, conviene tomar un punto como eje de giro donde pasen incógnitas para que esa incógnita que está pasando en ese punto no aparezca en la ecuación de torcas, puesto que no tiene brazo de palanca. Entonces, como posible eje de giro, voy a tomar el punto A, acá donde estaba cerquita del pintor, ¿vale? A la izquierda. Entonces, con ese eje de giro, la sumatoria de torcas quedaría la torca del peso 1, la torca de la normal 1, torca del peso de la tabla, torca del otro soporte igual a 0. Y otra vez, el peso del pintor le hace un giro o tiende a hacer un giro positivo, es mi convención de signos, positivo. Así es que entras aquí, la torca, recuerden, torca en general, torca es fuerza por distancia perpendicular. Entonces necesitamos la distancia perpendicular desde el pintor hasta el eje de giro, que dijimos que era 0.15 metros. Es dato, digamos. Entonces aquí te queda la torca del pintor, es el peso, la fuerza,
por su distancia. Aquí lo había desglosado. 1.5 menos 1.35 da el punto 15. Luego la torca de la normal 1 que pasa por el eje por construcción es 0. Entonces este ya se fue a pasear. 0, 0, 0, 0. Y nada más queda entonces la torca del peso de la tabla. Esa sí hay que tomarla en cuenta. Esa, fíjate, aquí interesante. Mi posible eje de giro está aquí en A. Lo estoy marcando para ustedes. A. Y el peso de la tabla actúa a la derecha. Así que esta parte es donde a veces cuesta un poco de trabajo. Pon tu tabla, pones tu eje de giro, y si le pico de este lado, pues ¿para dónde gira? Pues giraría así. Pero mi convención de signos es para acá, positivo. Así es que el giro de la W2 es negativo. ¿Vale? Para cada uno se pueden hacer, para cada fuerza se pueden hacer un diagrama. Entonces, por eso entro acá con menos W2 por su distancia perpendicular desde la línea de la fuerza al eje. Por construcción vimos que hace ratito esta distancia era la mitad de 2.5, 1.25 metros. ¿Vale? Y por eso ya lo puse acá, por la mitad de 2.5. Más, ahora otra vez está actuando la N2. La N2, como pueden ver, le hace un giro positivo y la torca de N2, perdón, va a ser N2 por su distancia. Y la distancia desde N2 al eje de giro es dato, es la distancia entre los dos soportes, 2.5 metros, como se veía aquí en la figura inicial, ¿vale? La que trabajamos hace rato. Y pues ya, esa es la ecuación de torcas. Casi siempre para estos ejercicios, de la ecuación de torcas sale una de las incógnitas y no hay problema. En el reto también les pasa exactamente lo mismo. Ya lo que sigue es sustituir valores. Masa del pintor 70, gravedad 981, masa de la tabla 15, 981, y ya, se conoce todo, hay que hacer las talachas. Fíjate, la torca que ejerce el pintor, 103 newton metro, ¿no? En sentido antihorario, se ve cancelada por la torca que ejerce el peso de la tabla, que aunque es menor, pero está más lejos del punto de giro, y esta normal, pues ahí ayuda también pues tiene que ver con la ecuación de equilibrio. Y despejando, ya me salté las talachas, queda que la normal apenas vale 32, que es poquito, pero pues sí, todavía carga un poco el poste de la derecha. Y aquí, bueno, avanzando, preguntaban cuánto vale la fuerza que ejerce los dos soportes. Ya tenemos una normal, nos falta la otra. ¿Cuánto vale la normal donde está cerca del pintor? Entonces, carita contenta, ya sabemos que las dos normales sumadas dan los pesos. Esa fue la ecuación 1. Fue la ecuación de equilibrio, fue la primera que sacamos. Entonces, como ya conocemos la N2, que solo vale 32, la suma de los pesos, fíjate que es 833, entonces sale que la N1, donde la que está cerca del pintor, es 801. Entonces, pobre soporte de la izquierda, soporta, valga la redundancia, prácticamente todo el peso del sistema, ¿no? Porque el pintor está muy cerca de él. Bueno, ahora vamos a hacerlo un poquito más interesante. La siguiente pregunta sería, ¿podría el pintor pararse en el extremo izquierdo de la tabla y que el sistema quede en equilibrio? Es decir, que la tabla no se vuelque. Entonces, hay un análisis interesante porque esta era la tabla, ¿no? Y conforme el pintor se aleja hacia la izquierda, pues resulta que la N2, la normal que está aquí a la derecha, se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, si el pintor se para aquí, pudiera ser que, dado su peso y su brazo de palanca, pues el sistema no se quede en equilibrio, ¿vale? Conforme el pintor camina hacia la izquierda, la N2 se va haciendo más chiquita, chiquita, chiquita. Entonces va a llegar un momento en que la N2, la fuerza a la derecha, llegue a 0. Y eso significaría que ya el soporte ya no toca la tabla y a partir de ese momento el sistema se puede volcar. Entonces la pregunta es, ¿puede el pintor llegar al extremo izquierdo? Vamos a contestar. Bueno, aquí ya hice yo el diagrama de cuerpo libre, pues es lo que dijimos, ¿no? Las dos normales hacia arriba, suponemos que están existiendo ahí, nada más que el pintor ahora actúa a 1.5 metros del pivote ahí del punto A, nótese la distancia, 1.5 metros. Las otras cotas se conocen. Y otra vez, sumatoria de torques. Vamos a ver cuánto demanda la N2
si es que el pintor se para a la izquierda, ¿no? Y aquí estaría la personita a la izquierda. Entonces, pues es similar al anterior, con la convención de signos que está ahí marcada, positivo en contra del reloj. El peso del pintor, pues vámosle marcando, ¿no? La torca, W, ahora el brazo de palanca del pintor, nótese que es 1.5, ¿vale? Estamos haciendo torca respecto del punto A, aquí A. La N1 no tiene normal, dijimos. La torca del peso de la tabla, W2, es negativa. Su brazo de palanca, 1.25. Y esta la puse por completez, pensando que la puedo despejar. Vamos a ver qué sale. N2 por 2.5. Su brazo de palanca de la N2 es 2.5. Sustituyendo los valores, ahora resulta que el peso del pintor, la torca del pintor, mira interesante, 1030, mientras que la torca que contrapone a todo el sistema por el peso de la tabla es solo de 180. Entonces, si despejaras de ahí, te queda que la normal 2 es de 338. Obviamente el poste pues, no puede ejercer una normal negativa, lo que significa es que quieres que el pintor esté en el extremo izquierdo de la tabla, entonces necesitas que alguien, donde está la N2, en vez de empujar para arriba la tabla, pues que la jale. Y como eso no ocurre, pues luego entonces el sistema ya se volcó. Si tú quieres N menor que 0, implica el sistema se volcó. El sistema ya se volcó. ¿Vale? Bueno, como último ejemplo de este ejercicio, y muy similar a lo del reto, ahora la pregunta es, ¿cuál es la distancia mínima, entonces, a la que puede pararse el pintor del extremo izquierdo de la tabla antes de que se vuelque la tabla? Dijimos que si está aquí la tabla y el pintor estaba aquí la N1, si quieres con negrito, sí, con negrito decía yo, N1, N2, conforme el pintor va caminando, vamos a llamarle esta X. X. Conforme el pintor va caminando a la izquierda, ahí va muy contento, ¿no? Hacia allá, la N2 se va haciendo cada vez más chiquita, más chiquita. Entonces vamos a hallar la X que cumple que la N2 se va a 0. Y esa sería la distancia máxima a la cual puede caminar el pintor a la izquierda para que el sistema aún permanezca en equilibrio. Entonces, pues ya, las ecuaciones son las mismas en el fondo, eso es buena noticia, pero ahora de entrada tomamos que la N2 es 0 y despejamos la distancia X, que decía yo, entre el pintor y el punto de giro, el eje, el punto A, le hemos llamado. Entonces, otra vez, ahí está el diagrama de cuerpo libre, aquí abajito, este de acá, ¿vale? Vamos a hacer sumatoria de torques respecto del punto A, y queda algo parecido a lo de hace rato, pero ahora tenemos X en la mesa, X no se conoce. La torca del peso 1 es fuerza por distancia, está la X. La contratorca, digamos, del peso de la tabla, W2 por su distancia. Esta la puse por completez, N2 por su brazo de palanca, pero justo le voy a pedir que N2 se vaya a 0 para poder despejar la X. Entonces, si ese término se va a 0, pues se simplifica muchísimo la ecuación. Pues ya pasando del otro lado, los términos, 70 de este lado, 981 de los dos lados se cancela, y ya, despejando la X queda 0.2627 metros. Entonces la pregunta, ¿a qué distancia puede acercarse de la tabla, del borde? Pues restando, no era 1.5 menos 0.26, queda 1.23. Recuerden que al inicio el pintor estaba a 1.35, así que estaba a 12 centímetros a punto de volcarse, ¿vale? Y ese es un ejemplo representativo. Espero que les sirva y vamos con todo.